Ampliando el horizonte y aumentando las apuestas en todos los sentidos, la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse promete multiplicar la experiencia en todos los frentes imaginables. Si quieres saber más, acompáñame a ver este video. Tras ver el tráiler, se ve que la secuela superará y con creces a su predecesora. Además de que la ambición del proyecto es un plus. La primera se encargó de presentarnos a Miles Morales como Spider-Man y su primer encontronazo con el Spider-Verse, por lo que en la segunda ya tenemos al héroe con su viaje completado al lado de Spider-Man y juntos con Spider-Man 2099 en la sombra. Emprenderán un viaje por todo el multiverso que los llevará a conocer a diferentes Spider-Man. Tras Spider-Man No Way Home, Sony tiene que seguir aumentando las apuestas, y seguro que pondrá toda la carne en el asador con Spider-Man Across the Spider-Verse. Y es que si los rumores se cumplen, tal y como indican, Spider-Man No Way Home se quedaría como los Vengadores, y Across the Spider-Verse será el endgame de Spider-Man, ya que incluirá a todos los Spider-Man. Desde el Spider-Man del último juego de PlayStation hasta los Spider-Man cinematográficos, incluyendo de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. El hecho que hayan dividido la película en dos partes creo que dice mucho de lo que quieren abarcar, y nosotros felices, ¿o no? Pero aparte de Spider-Man, no se olvidaron de la abundancia de héroes y heroínas que a lo largo de la historia han tomado el manto arácnido. Por ejemplo, Spider-Woman, Jessica Drew, pero la original, parece que jugará un papel importante en la trama. Spider-Man 2099 se convertirá en uno de los grandes reclamos de esta nueva cinta. Un Spider-Man futurista que fue presentado en los 90 y que ya en su día convirtieron en latino, por aquello de la diversidad, como si lo hubieran inventado en 2020. Spider-Man 2099 fue presentado en una época donde los superhéroes transitaron oscuros rincones del imaginario colectivo, pero al final resultó una variante de Spider-Man de lo más sugerente y que a pesar de lo llovido sigue dando guerra. Estoy seguro, o al menos eso quiero suponer, que Spider-Man Across the Spider-Verse no se olvidará del particular ADN que transpira esta franquicia y nos ofrecerá una gran historia a la altura, que de sobras superará todas las expectativas. Sony se ha labrado un terreno en la animación y Spider-Man es una apuesta más que segura. Que Across the Spider-Verse se divide en dos partes creo que delata y mucho cómo acabarán las cosas para Miles, Gwen y Miguel al final de esta parte 1. Y pongo la mano en el fuego que para la parte 2 tendremos la mayor reunión vista nunca antes de Spider-Man, superando incluso lo visto en el Spider-Verse del cómic y en No Way Home. Y bueno geekers, eso sería todo de mi parte. No olvides dar like si el video te gustó, comentar qué esperas de este Spider-Verse y suscribirte. Me ayudarías mucho si haces eso. Sin más que decir, me despido.